¿Crees que Dios tenga algún propósito con tu depresión a pesar de que ésta te produzca dolor? ¿Qué te ha enseñado Dios a través de tu depresión? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la depresión, una herramienta de aprendizaje. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Felices de poder estar aquí nueva vez con ustedes. Katy, Mayra, Aileen, ¿cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios. Excelente, gracias por preguntar. Es que realmente es un momento de regocijo. El poder estar aquí, no lo damos por sentado. Sabemos que es Dios que nos trae aquí sus oraciones, que nos sustentan y damos gracias por todo esto. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. De hecho, le invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de mucha bendición a muchos hermanos a nuestro alrededor. Así es. Amén. Y queremos dar gracias a todos ustedes que nos siguen y nos manden mensajes. La verdad es para nosotros es una bendición que ustedes no pueden imaginar. Así es. Y recuerden que hay una forma más que tenemos que compartir con ustedes a través de las preguntas que estamos posteando en Instagram para que se pueda indagar más, puede aprovechar más la información que estamos dando en el programa. Y no dejen, por favor, responderlas. Vamos a comenzar presentándonos en oración. Amén. Yo oro ahora. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad que está dando a nosotras. No solamente a estudiar más de ti, entender más de ti, para compartir más de ti con otras personas. Gracias, Señor. Es un privilegio que nosotros no merecemos y entendemos esto. Nosotros queremos, Señor, que primero a nosotros y después cualquier persona que va a ver ese programa, Señor, que tú estás grande en sus mentes, que tú te haces más grande, que entendemos un poquitico más de ti y confiamos más en ti. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Y la semana pasada estudiamos la solitaria vida de Jeremías, quien fue rechazado por su misma gente, como vimos, al compartirle en obediencia a Dios las desalentadoras profecías, porque eran todas malas. En momentos de tanta angustia como las experimentadas por Jeremías y hasta por Elías, una respuesta natural del cuerpo caído que tenemos es un estado depresivo. El cuerpo humano experimenta un aumento significativo de cortisol que de cierta forma intoxica el cerebro. Katy, tú como médico que eres, ¿nos puedes explicar lo que es el cortisol? Sí, cómo no. Sin ánimos de convertir ese podcast en uno de medicina, biología, etcétera, etcétera, para entender un poquitico de ese término, porque no es solamente cortisol, hay otros neurotransmisores que cambian. Pero el cortisol a veces se llama la hormona del estrés. Y es una hormona que tiene un efecto prácticamente en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y eso es parte de endocrinología. Las hormonas no afectan uno, afectan mucho. Y Dios la creó con la intención de ayudar al cuerpo a mantener un metabolismo saludable y fuerte sistema inmunológico. Eso es una de las cosas que necesitamos para luchar. El problema muchas veces lucha contra nosotros. Sí. Y además de responder eficientemente ante situaciones reales de amenaza y estrés. Pero cuando los niveles de cortisol se mantienen altos por un periodo de tiempo prolongado, como fue el caso de Elías, Jeremías y otros, esto puede causar que la salud del cuerpo se deteriora, incluyendo la salud mental con enfermedades como
la depresión que estamos haciendo en esa serie. Interesante. Y es increíble, Katy, cómo el pecado altera absolutamente todo, hasta la función del cuerpo. Así mismo. Es increíble el impacto que tiene. Porque en principio Dios puso en nosotros la hormona del cortisol, como otras hormonas que tú conoces mejor, para nuestro beneficio. Sin embargo, escuchamos a médicos en las diferentes ramas denunciar que hoy en día estamos como si fueran intoxicados de cortisol específicamente por la sobreestimulación, ¿cierto? Por eso es que recalcamos que a la hora de tratar con una persona depresiva, el tratamiento debe de ser integral. Y como cristianos, obviamente, que es la perspectiva que nosotros le queremos dar, primeramente revisar nuestra salud espiritual. Si tenemos patrones pecaminosos, si estamos gestionando nuestra vida, dejando de lado nuestra fe, cómo nos estamos manejando desde el plano espiritual. Así es. Todo eso me trae a la mente toda la tierra. Increíble. Así que se ve que toca todo. Y a nivel emocional, como tú dijiste, Aileen, si guardamos traumas del pasado, inseguridades, estados de soledad y aislamiento, todo eso afecta no solamente a las hormonas, pero el cuerpo también. Sí. Y también entonces es necesario hacer una revisión a nivel de nuestra salud física, de nuestro funcionamiento fisiológico con un médico. ¿Y qué médico consulta? Así es. Y continuando hoy con nuestra serie Un túnel llamado depresión, hoy queremos estudiar a Jonás. Como hemos visto, hay diferentes razones por las cuales nos deprimimos. A lo largo de la Biblia encontramos una serie de historias de hombres y mujeres de fe piadosos e influyentes que lucharon con la depresión. En el caso de Jonás, su depresión sí se debió claramente a su pecado de desobediencia a Dios. Sí. Y a propósito, en la iglesia cristiana existe un falso entendido de que la única causa de la depresión es por un pecado personal, como hemos mencionado ya anteriormente. Sin embargo, los casos que encontramos en la misma Biblia nos dicen que no siempre es la razón principal de una depresión es el pecado. Es cierto que somos pecadores y por tanto, aún en medio de una depresión médicamente sustentada, siempre debemos de revisar si nuestra vida espiritual está bien, si estamos respondiendo pecaminosamente a la depresión. No es que nosotros no tampoco estamos diciendo el pecado no hay que revisarlo porque esa no es la razón. Pero no necesariamente la razón principal. Así es. Claro, es posible que mi reacción a la misma depresión es pecaminosa. Claro. Sí. Así es, Katy y Aileen, y es posible que haya algunas hermanas oyendo el programa de hoy que estén luchando con estas emociones de tristeza y hasta depresión en sí. Y queremos que sepan que ustedes no están solas. No, precisamente. Y su depresión no necesariamente es porque esté en pecado, como hemos dicho en los últimos programas, ¿verdad? De hecho, Dios es bueno y está en control de cada cosa que nos sucede. Por tanto, la depresión puede ser una herramienta para nuestro bien y sus manos para formarnos a la imagen de su Hijo. Amén, amén. Yo misma me he deprimido en dos ocasiones. La primera vez fue cuando aún no era creyente y en aquella ocasión entendí que no era la supermujer que pensé que era. Es verdad, no eres. Yo me di cuenta que la vida era más grande que yo. Amén, así es. Además me enseñó que me faltaba algo en la vida, lo que eventualmente me atrajo a Dios. Así es, y Dios siempre sabe lo que hace, Katy. Y aquella depresión fue lo que Dios usó para comenzar a llamarte así a su mismo redil. Es. Aún para los cristianos hay una forma de pasar por tribulaciones con Dios y otras formas sin Dios. A menos de que estemos enfocadas, aún como creyentes, podemos resistirnos a la voluntad de Dios sin ver ni oír lo que Él nos está diciendo. Y entonces en amor, Él mismo permite que pasemos por una depresión para aprender a depender más de Él. Sí. Amén. En la misma forma en que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado, así Él puede llevarnos por un desierto espiritual para hacer lo mismo con nosotras. Así es. En el desierto,
Cristo se mantuvo enfocado y resistió cada tentación utilizando las Escrituras mismas para combatirlas, y este fue Jesús. Y nosotras, a menos de que no nos detengamos y nos enfoquemos, si podemos caer y pecar, ¿cómo vamos a responder? Pues vamos a sucumbir. Por eso tenemos ese ejemplo específico de Jesús. Así es. Que lo vivió y está ahí en la Biblia relatado. Y cuando aún es posible que experimentemos una depresión por otras razones que no sean pecaminosas, también tenemos que cuidarnos, como mencionaba Katy anteriormente, de no pecar en la forma en cómo manejamos nuestra depresión, porque es que somos una fábrica de pecado. Sí, o sea, exacto. En todo increíble. momento. Y de ídolos, y muchas veces ídolos. Es la depresión que está demostrando sus ídolos. Sí, poniendo en evidencia lo que hay aquí adentro. En que yo estaba confiando y no. Sí. Esto es lo que me pasó en la segunda ocasión en que yo experimenté la depresión. Cuando venimos a vivir aquí en Santo Domingo, el cambio fue muy drástico y yo me resistía a Dios, dado mi testarudez y orgullo. Esta depresión duró 7 años y eso fue mi culpa. Claro. Fue mi culpa. Yo no quería dar. No te rendías. No quería dar tu brazo a torcer. La rendición te cogió 7 años. Hoy sé que fue por amor que el Señor me llevó a través de este desierto. Es una cosa increíble. Estaba diciendo anoche a mi grupo de estudio que ahora yo doy gracias al Señor que me mandó aquí. Amén. Wow. Él podía mandarme a otro sitio, pero me mandó a Santo Domingo y ha sido una bendición increíble. Su propósito para ti era aquí. Así mismo ha sido una bendición. Servimos a un Dios donde sus misericordias por nuevas todos los días. Amén. Y por eso aquí estoy de nuevo en pie, sirviéndole como una sierva mejor equipada ahora por su obra. Pero mire la fidelidad y el perdón de Dios. Sí. Y la paciencia que tuvo también. Sí. La paciencia. Pues yo pensé que yo no podía trabajar en el ministerio. Y Katy, ¿no se te parece tu historia un poco a la historia de Jonás? Sí. Él también estaba rebelde, enojado y quería huir del mandato de Dios. Así mismo, precisamente donde yo me encontraba también en ese tiempo. Gracias, Señor, no estaba en la barriga de un pez grande. Pero Así es. en aquel tiempo no tenía duda de que Dios nos había traído a Santo Domingo. Pero yo no quería estar aquí. Así, Jonás no quería ir a Nínive y huyó a Tarso, situado en la dirección opuesta a Nínive, a más de 4,000 kilómetros de distancia. Evidente que él no quería ir. Definitivamente. Parece que a Jonás se le olvidó que Dios es omnisciente y omnipresente, como David escribió en el Salmo 139, versículos 7 al 10. No tenemos a dónde huir de la presencia de Dios. Así es. O sea, nosotros necesitamos asimilar una realidad. Con Dios nosotros no podemos tirar un pulso porque siempre vamos a perder. Eso es derrota segura. Y en el proceso quien más va a sufrir somos nosotros mismos porque nos estamos resistiendo al Dios soberano. O sea, nada ni nadie puede frustrar sus planes. Ni siquiera debiéramos pensarlo, mucho menos desearlo. Dios es perfecto, bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Al contrario, si nos estamos dando cuenta de que mi corazón quiere por un lado, pero Dios me está guiando por otro, lo más sabio que podemos hacer es detenernos a orar y decirle, Señor, pon en mí el deseo de hacer tu voluntad. Así Quita estos deseos que están en mí, que no son los que tú quieres para mí. Ayúdame a conocer y hacer tu voluntad en mi vida. O sea, que sus planes van a implicar algún tipo de sufrimiento. Sí, puede ser, pero ese sufrimiento va a ser temporal y a la larga yo voy a poder mirar hacia atrás y dar hasta gracias, como tú hoy en día das gracias por ese tiempo de depresión. Así mismo. Y lo que vino en mi mente cuando estaba diciendo, como uno no puede ganar ese pleito, pero la cosa increíble es en medio de esto, si me preguntara en un examen, sí, uno no puede ganar al Señor, no hay... Pero uno está haciendo la lucha. Sí. Teoría. Es que el corazón como dice engañoso. Pablo, aquello que quiero hacer no lo hago. hago. Y lo que sí quiero hacer, eso no. No, y podemos recitar la teoría, pero en el corazón. Sí. Es otra cosa. Es necio. Definitivamente. Ya conocemos la historia de Jonás. Este tomó un barco hacia Tarso, como tú dijiste, de la dirección opuesta, más de 4,000
millas y estaba en alta mar. Vino un terrible tormento, no terremoto, aunque para él era un terremoto. Casi. Los marineros lo tiraron al mar para salvar sus vidas y Jonás fue tragado por un gran pez. Estando en el fondo del mar, Jonás se arrepintió en la barriga de ese pez y el Señor le dio una segunda oportunidad para obedecerle. El Señor le dio esto no solamente para su bien, también para que le mandara otra vez a Nínive. Y ahora Jonás estaba agradecido. Bueno, ojalá poder decir que sí, pero no. Jonás estaba enojado. Sí. Aunque fue a Nínive e hizo lo que Dios dijo y vio el mayor avivamiento de todos los que están escritos en la Biblia, escuchemos lo que dijo en el capítulo 4, versículo 3. Oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y recordamos por qué Jonás hace tal petición, Aileen? Claro que sí, déjenme leerlo en el capítulo 4, versículo 2. Ah, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. O sea, Jonás le estaba todavía a esta altura diciéndole, yo sabía, era por esto, Señor, que yo no quería venir para acá, porque yo sabía que tú lo ibas a tratar con misericordia y yo no quiero misericordia para ellos. ¿Ustedes se imaginan un profeta de Dios reaccionando así? ¿No te llama la atención, Katy? Wow, claro que sí. Pero ¿cuántas veces hemos hecho eso? Aquí, no aquí. Así pero aquí sí. Así es. Pero la realidad es que nuestra pecaminosidad es tal que podemos entender el carácter de Dios, podemos oír su voz, ser incluso usados en una gran manera por Dios. Y sin embargo, a la misma vez enojarnos con Dios por la gran misericordia que tiene con hermanos con quienes estamos en desacuerdo. Sí. Dios acaba de tener misericordia por Jonás, salvándolo de la tormenta, pero Jonás no quería que Dios tenga misericordia con los ninivitas. Gracias. Jonás acaba de ser guiado por Dios de lo más remoto del mar a tierra seca, como dice en Salmo 139. Así es, y sus prejuicios en contra de los ninivitas estaban impidiéndole ver la maravillosa misericordia, bondad y amor de nuestro Dios. Nínive era un país sanguinario, enemigo de Israel, y por el obrar de Dios a través de Jonás, todos, incluyendo al rey, se arrepintieron, demostrándonos este accionar de Dios, que ningún pecado es más grande que su amor. Amén. Jonás se deprimió porque se resistía a la voluntad de Dios. Escuchen eso. Él quería que Dios solo cuidara de los israelitas, que eran los elegidos. Le molestaba que cuidara a los otros. De hecho, Jonás cuestionaba el que mientras su pueblo judío le desobedecía, Dios no hacía nada al respecto para llamarlos a obediencia. Pero si se preocupaba pero entonces este mismo Dios sí se preocupaba por la perdición de los ninivitas. Para Jonás esto no hacía sentido. No. Sin embargo, los planes de Dios son mayores, nos superan. Imagino que aterrizando esto a nuestras vidas hoy en día como mujeres, muchas hemos tenido esta pregunta: ¿por qué mi esposo o por qué mis hijos se resisten a rendirse a Dios? ¿O por qué los países grandes prosperan mientras Dios le da la espalda a los países pobres? ¿Por qué tantas injusticias? Pero esas injusticias son relativas a nuestra percepción. Pero Dios sabe lo que mejor conviene a cada uno. Y puede ser que en algunas ocasiones haya realmente cierta injusticia, pero responden a una causa y un propósito mayor que Dios tiene que nosotros no podemos entender. Y por eso muchas preguntas siempre vamos a tener, pero a nosotros nos toca confiar. Aileen, y yo pensando, el conocimiento, leer, meditar sobre la palabra de Dios, nos da paz en momentos en que, no tenemos respuestas. No tenemos respuesta porque estamos en una etapa de la vida, del mundo que está en turbulencia, pero cuando meditamos bien y conocemos su palabra, podemos estar en paz. Amén. Porque sabemos que Él es el que está en control. Soberano Dios. Sí, la verdad es que no sabemos por qué Él hace lo que hace, pero sí, lo que sí sabemos
es que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Definitivamente. Porque Dios siempre sabe lo que hace. Y siempre lo que hace es bueno. Amén. Y podemos confiar en Él. La desobediencia, el resentimiento, la ira, la falta de perdón y los celos de Jonás, en fin, era su pecado. Sí. Amén. Y fue lo que le deprimió el mismo pecado. Sin embargo, cuando reseteamos nuestra forma de pensar, cambiar el chip, como se dice, y nos alineamos con la verdad de Dios, entonces podemos disfrutar del viaje. Amén. Amén. Y eso no significa que todas las respuestas que tenemos van a ser respondidas. Simplemente venir como niños, descansar y confiar en Él. Amén. Excelente clarificación, eso sí más. Y hasta sentirnos bien al ver lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Amén. La historia de Jonás nos enseña que cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, que es muy común en nosotras las mujeres, e ignoramos el consejo de Dios, terminamos muy mal, hasta en una depresión. Y esto es así para que Dios ponga en evidencia el pecado de nuestros corazones y nos continúe redimiendo. Amén. Muchas veces he escuchado en consejería personas hasta citar la Biblia afirmando que le están obedeciendo cuando en realidad al hurgar en sus vidas tú ves que viven en oposición. Por ejemplo, cuando dicen haber perdonado a alguien que les hizo daño, pero a la misma vez no quieren ni hablar de esa persona. Santiago 1:22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, es decir, que seamos intencionales en obedecer bien a Dios. Amén. Así es. Y terminando ya de revisar el camino de Jonás, y realmente con todos los que hemos estudiado hasta ahora, pueden ver cómo Dios camina el camino de cerca con él. Sí. Con Jonás. Wow. Guiándolo en la verdad. Así es, sí, lo podemos ver y es increíble, aunque Dios es invisible y su hablar es silente, Él se hace perceptible a cada uno de sus hijos de forma especial. Por eso tenemos que pasar tiempo a solas con Dios, porque Él nos va a hablar. Así es. ¿Y saben por qué? Porque cercano está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu, como el Salmo 34:18 nos afirma. Amén. Precisamente, Él le cuide y tuvo compasión cuando Jonás estuvo en pecado también. Sí. Lo que Cristo dijo en la cruz es lo que vemos en acción. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Y aún más, le dio propósito y les dio la victoria sobre su pecado. Y sepan esto, que Él sigue obrando hoy en día porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, Dios no cambia. Así es. Nosotras tenemos a un Dios, a un Salvador que es nuestro sumo sacerdote, que entiende nuestro dolor y se compadece y que conoce cada una de nuestras debilidades. Él se nos acerca con compasión y esperanza porque aunque nunca pecó, Jesús fue tentado en todo como nosotros. Él nos entiende. Él es empático, como diríamos, en todo momento con sus hijos, sus criaturas. Él es nuestro modelo y el estándar de santificación. O sea que podemos acercarnos con confianza a Jesús porque Él está sentado en el trono de gracias, como nos recuerda Hebreos 4:15-16. No tengamos miedo, no esperemos que nuestra vida esté en orden para venir donde Él. Dios está ahí dispuesto a ayudarnos por nosotros y muy compasivo, como vimos hoy. Y la realidad es no podemos ponerlo en orden sin Él. Así es. No espera. Y entonces así Dios obrará. Y cada sufrimiento que enfrentemos producirá crecimiento y fruto en nosotras. Nos infundirá aliento y dará propósito a nuestras vidas. El mundo necesita a Jesús porque Satanás tiene los incrédulos cegados. Y si de casualidad te sientes deprimida, no sufras en silencio o aislada. Recuerda que no estás sola.
Cristo está caminando contigo. Amén. Y nos ha dejado una familia para caminar con nosotras. Busca ayuda. Hay sabiduría en la abundancia de consejos y el amor manifiesto de Dios a través de los hermanos. Y yo creo que esto es un buen punto para terminar nuestro programa de hoy. Así es. Vuelvan a Dios y procuren conocer lo que Él está enseñando a través de la depresión. No se sientan inferiores o que son malas cristianas, porque esa es una mentira de Satanás para mantenernos paralizados. Cristo nos enseñó que todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Mateo 7:8. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde evaluaremos otro personaje bíblico en medio de su depresión, Noemí. Y por favor, recuerden, necesitamos sus oraciones. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones.